Y esta entrevista llega en un momento determinado que están las cosas muy complicadas y esto hace ver que todavía es mucho más falso esta entrevista. Esta entrevista no es una situación normal, es una entrevista que se hace en un momento muy difícil en el que los cubanos de a pie le están pasando muy mal y esto es como una entrevista como para blanquear al régimen, pero se les está dando la vuelta. Pero no se les cae la cara de vergüenza. Petardo, petardo, no una traca así de grande les ponía yo en el trasero a cada uno de estos para que se movilizaran con gusto. Qué falta de verdad de dignidad después de lo que estamos viendo en Cuba. ¿Qué te genera esta entrevista, Juanjo? Pues la verdad es que repudio una sensación. La primera sensación que tuve al escucharla fue como parece mentira el panfleto comunista que están haciendo estos de comunista a comunista. Y dices, bueno, movilidad eléctrica, pero si no hay electricidad, ¿qué movilidad eléctrica van a hacer? La gente está inventando en Cuba porque no tiene otra forma de poder hacer las cosas, pero no tienen nada de electricidad. Entonces, mi primera sensación fue como que asco que un personajillo como Pablo Iglesias, que los españoles le echamos a patadas a través de las urnas, empezó siendo vicepresidente del gobierno hasta que luego lo sacamos de la política, está prestándose a utilizar a todos estos regímenes cubanos y venezolanos para poder intentar tener otra vez el protagonismo que los españoles le negamos en las urnas, ¿no? Al principio fue esa sensación de decir, vaya panfleto que están haciendo, lo que están organizando, pero creo que se les ha ido de las manos. Todo el mundo, muchísima gente que está informada, se está dando cuenta de todas las necesidades que hay en Cuba, de las necesidades con la gente, de la falta de libertad, de no hay comida, no hay electricidad, no hay carburante. Y esta entrevista llega en un momento determinado que están las cosas muy complicadas y esto hace ver que todavía es mucho más falso esta entrevista. Esta entrevista no es una situación normal, es una entrevista que se hace en un momento muy difícil en el que los cubanos de a pie le están pasando muy mal y esto es como una entrevista como para blanquear al régimen, pero se les está dando la vuelta. Ya hay muchas críticas en muchos países de esta entrevista que están viendo que está evidentemente amañada, está llegada en un momento de desesperación del régimen cubano porque ven que se les acaba el chollo dentro de muy pocas semanas y entonces lo que están intentando es empezar a levantar las conciencias a nivel en España y en Europa sobre todo, que es donde Pablo Iglesias tiene un poquito más de visión y de que lo escuchan, es darse cuenta de que están a punto de cambiar el camino, a punto de que Estados Unidos produzca con ese cerco económico que tiene a Cuba, facilite la libertad o cambio de régimen. Y es que es un panfleto, totalmente un panfleto. O sea, es algo repugnante, pero yo creo que hay que darle la vuelta y hay que darse cuenta del nivel de desesperación que tienen que tener para hacer esta entrevista y sobre todo de un Pablo Iglesias que es repudiado de la política española, que es un don nadie, que su partido político Podemos está fuera de muchas instituciones, tanto autonómicas en las últimas elecciones que estamos teniendo en España y es un proscrito, o sea, la gente no le hace ya ningún caso y entonces con esto es una sensación de vergüenza por el intento de blanqueamiento de la dictadura cubana y venido de una persona como Pablo Iglesias que ya no es nadie, ni él ni su partido, en política española y está intentando utilizar estas entrevistas como para intentar estar otra vez en el sitio donde los españoles con los votos le hemos sacado. Pero fíjate que yo decía en la introducción, y qué bueno que tú también opinas lo mismo, yo decía, a veces se puede tratar de legitimar una idea o sacarla con un medio extranjero y sobre todo, por supuesto, con un medio afín, más que medio con un instrumento, porque hay que recordar, e insisto, que Pablo Iglesias es un aprendiz de todo y un malo para todo, porque ha sido un aprendiz de político y un mal político, ha sido un aprendiz de periodista y es un pseudo periodista comunicador que se columpia de su propio ego. Es decir, es un individuo
que yo creo que tenemos todos perfectamente señalado, que hacia donde vaya el viento, así es donde va a ir Pablo Iglesias, sobre todo si puede sacarle una buena tajada para comprarse otro chalecito en Galapagar de más de 1 millón de euros, porque a los comunistas estos de salón les da por lo mismo, te lanzan a bombo y platillo su pisito en Vallecas como una cuestión de base popular, pero en cuanto tienen la mínima oportunidad se pagan una niñera incluso buscándole un chanchullo para terminar pagándole nosotros los españoles. A ese nivel llega este casposo. Sí, es que, bueno, en España ya le tenemos muy calado, ¿no? Como se suele decir, ya sabemos quién es, sabemos de dónde viene, sabemos qué es lo cómo ha utilizado el dolor de los cubanos, el dolor de los venezolanos, la situación, para poder ponerse él en el sitio donde los españoles, de donde les hemos sacado, ¿no? Que es con los votos y con las urnas. Eso es lo que yo creo que hay que seguir por ese camino, hay que seguir denunciando la falsa moral. Bueno, el tema de la palabra moral en Pablo Iglesias es complicado porque él solamente tiene la moral suya de lo que a él le conviene, de la moral del dinero, como todos estos comunistas de salón que utilizan el sufrimiento y el dinero y los recursos públicos para enriquecerse ellos. ¿Dónde están los 65.000 millones de dólares que la Unión Soviética le ha prestado a Cuba durante muchos años? ¿Dónde está todo el periodo, el petróleo venezolano que Cuba ha disfrutado? ¿Dónde están también muchas de las ayudas de México? ¿Dónde están? ¿Están en el pueblo? ¿Esos millones de dólares están en el pueblo? ¿Han servido para que el pueblo mejore, para que monte empresas? No, todo lo contrario. Han servido para que el pueblo cada vez tenga una posición mucho más difícil, mucho más dura. ¿Y dónde está ese dinero? En las arcas y en los bolsillos de estos dictadores comunistas. Mira, te voy a dar solamente un ejemplo, y eso que sepamos, porque unas investigaciones cuando López Gaesa, el que estaba al frente de Gaesa, cuando López Calleja hizo una visita a Luxemburgo, la gente empezó a investigar y se dieron cuenta que en ese paraíso fiscal concretamente hay más de 18.000 millones de dólares. Es decir, imagínate si eso es en un lugar durante casi 7 decenios, la oportunidad que han tenido de ir robando sistemáticamente al pueblo, además de utilizar parte de ese petróleo para alimentar las maquinarias de represión con la que todavía aplastan todavía más al pueblo.